Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su palabra. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Feliz inicio de semana. Qué bueno que podamos estar nuevamente juntos para poder participar de la lectura de la palabra de Dios aquí en su programa Reavivados por su palabra. Así que el día de hoy estaremos continuando con la lectura del primer libro de Reyes, en el capítulo número 6. Pero antes pedimos siempre la bendición de nuestro Dios. Les invito a inclinar su rostro para orar. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de abrir nuestros ojos, de poder estar iniciando una semana nueva, Señor. Pero queremos hacerlo siempre con tu bendición, a través de los consejos que tú nos dejas en tu palabra. Por favor, rogamos tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, para que abra nuestra mente, abra nuestro corazón para poder recibir esos consejos y no solamente atesorarlos en el corazón, sino ponerlos en práctica, compartirlos también. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, les invito a poder abrir la palabra de Dios en el primer libro de Reyes y vamos a dar lectura al capítulo número 6. Primer libro de Reyes, capítulo número 6. Y este capítulo nos habla de cuando Salomón edifica el templo de Dios. Dice la palabra de Dios: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, quien es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Versículo número 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa,
ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con madera de cedro. Versículo número 11. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Versículo número 20. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo y 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Versículo número 23. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma altura. Versículo número 27. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra. Y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió
de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro, ajustando a las talladuras, y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de 1 hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Zif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Amén. Podemos ver entonces en el capítulo de hoy la descripción de todo lo que el rey Salomón hizo para poder construir el templo, un templo a Jehová. Recordemos que no había en ese entonces un templo para adorar, sino que desde que el pueblo de Israel salió de Egipto y anduvieron por el desierto, siempre anduvieron adorando por decir así, en un templo que era provisional, que armaban, un tabernáculo, que también había sido construido por mandato de Jehová, por instrucciones de Jehová, y Moisés se había esforzado por hacerlo de la mejor manera, con los materiales de más calidad, como Dios así lo indicó. Y ese tabernáculo, que era montable y desmontable, tenían ellos que cuando Jehová decía que tenía que detenerse al pueblo de Israel en el desierto, tenían que armarlo, y en ese lugar adoraban. Pero ahora Salomón, o más bien David, tuvo la idea de construir una hermosa casa, un hermoso templo para poder adorar a Jehová. Sin embargo, Dios le dijo a David que quien iba a construir ese templo no iba a ser él, sino su hijo Salomón. Y aquí vemos entonces cómo se está cumpliendo la palabra de Jehová. Cuando Salomón le da fin a esta edificación, a esta construcción. Y Salomón, mientras él construyó este templo, me imagino que él puso todo su empeño para que fuera un templo hermoso y de agrado para Jehová. Con solo que nosotros vayamos leyendo todos los materiales y todo el proceso de edificación de este templo y de imaginarnos, ¿verdad?, con las descripciones que da la Biblia. De solo imaginarlo nos llena de cierta emoción de pensar en cuán majestuoso era ese templo. Y hoy en día, gracias a la tecnología, nosotros podemos ver ideas de cómo era, imágenes de lo precioso que era ese templo edificado para adoración de Jehová. ¿Qué tal si a nosotros nos hubiese tocado estar en ese tiempo y haber visto con nuestros propios ojos
lo hermoso que era ese templo. Como podemos ver en la lectura, era un templo que estaba construido con los mejores materiales en ese tiempo, con piedras labradas, con las maderas de más hermosas y de más calidad, como es el cedro que nos menciona aquí en la lectura, con oro. Muchos muebles, paredes estaban bañadas de oro puro. Era un templo que seguramente irradiaba una luz espectacular, hermosa. Hubiese sido muy hermoso poder tener ese privilegio de poder ver con nuestros propios ojos ese templo. Y es por eso que ese templo llegó a ser un ícono de orgullo nacional. O sea, los israelitas se sentían, podríamos decir, superiores a las demás naciones porque ellos tenían un templo de tan alta calidad, tenían un templo de mucho valor porque tenía mucho oro. Pero ¿será que está mal hacer construcciones o proyectos muy costosos para honra y gloria del Señor? ¿Será que está bien o será que está mal? Pues yo pienso de que no está mal, porque el Señor nuestro Dios siempre se merece lo mejor de nuestra parte, se merece lo mejor de sus hijos. Y por eso Salomón se esforzó tanto en poder poner tanta belleza, tanto valor a ese templo. Si nosotros nos podemos fijar en el versículo 7, que dice que cuando Salomón edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, no era cualquier piedra. Y de tal manera dice que cuando edificaban este templo, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Las piedras eran piedras acabadas, no cualquier piedra que se encontraba, sino que pasaban por un proceso para que tuvieran la forma y la medida necesaria para ser ensambladas en las paredes de los templos. Fue un trabajo de mucha delicadeza. Imagínense que el rey Salomón se preocupó tanto de que donde se estaba construyendo el templo ni siquiera se escucharan los ruidos de martillos ni de hachas. Buscaron un lugar lejano y especial para hacer ese trabajo. Y era como parte de la reverencia a Jehová. Mientras construían, aún mientras construían, en ese templo, en ese lugar, había silencio y mucha reverencia. Era una manera de honrar el nombre de Jehová. Y podemos ver también en la lectura que todas esas piedras especiales fueron cubiertas de maderas preciosas, y toda la piedra quedó oculta con todos esos materiales de madera, oro. Era un espectáculo realmente este hermoso templo. Y es que realmente nuestro Dios se merece que nosotros como sus hijos le demos lo mejor a Él. Pero saben, aunque Dios se agradó de ese templo, ¿verdad? De ese edificio, realmente ese edificio eran paredes, eran piedras, era oro, eran materiales que Él mismo creó en su creación. Y para el Señor fue agradable, pero para el Señor, más que un edificio, Él se agrada en las personas. Miren lo que nos dice el versículo número 12. El Señor le da un consejo a Salomón muy importante. Le dice así: con relación a esta casa
que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Amén. Podemos ver que el Señor estaba contento por esa construcción de ese templo. Pero el Señor le dice a Salomón, no le da más instrucciones respecto a la casa, sino que le da una instrucción respecto a su vida. Y le dice, si anduvieres en mis estatutos, si guardares mis mandamientos. Porque para el Señor, aunque era importante ese edificio, ese templo, que estaba muy hermoso, lo más importante para Jehová siempre es las personas que iban a adorar en ese templo. Así que Él se está preocupando por la vida espiritual de Salomón, porque realmente no eran las paredes las que van a tener un crecimiento espiritual, sino las personas que asistieran a ese templo, las que necesitaban crecer espiritualmente y mantener una comunión con Dios. Así que por eso Él le recuerda a Salomón la importancia de guardar sus mandamientos y de andar en sus estatutos. Así que recordemos nosotros también que es bueno que nosotros nos preocupemos, claro que sí, por tener templos bonitos, templos hermosos, templos limpios, dignos de que sea un lugar para adorar a Jehová. Pero en esos templos también debe de existir el respeto y la reverencia a nuestro Dios. Muchas veces pueden haber templos hermosos, con las mejores pinturas, con la mayor pulcritud, pero hay mucha irreverencia dentro de un templo. ¿Qué cosas estamos hablando cuando llegamos a adorar a Dios? ¿Qué cosas estamos haciendo cuando llegamos a adorar a nuestro Creador? En realidad, lo que hace agradable un templo a Jehová, como decía anteriormente, no va a ser tanto la estructura o el edificio, sino las personas que llegan a ese templo para adorarlo a Él. Personas que lleguemos con corazones sinceros, que lleguemos con respeto, que lleguemos con mucho amor a adorarle a su santo templo. Y el Señor desea de que nosotros también hoy en día, al asistir a su templo, no lo hagamos como una costumbre, como una tradición, sino que Él quiere que realmente nosotros nos preocupemos por cuidar el templo de nuestra vida, porque también nuestro cuerpo, como dice la palabra de Dios, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra vida, nosotros debemos procurar que esté entregada al servicio de nuestro Dios. Debemos de cuidar nuestro cuerpo, no solamente de una manera física, la cual es importante, claro que sí. Y la misma Biblia nos da consejos de cómo cuidar físicamente nuestro cuerpo a través de la alimentación, a través de la actividad física. Pero el Señor también se preocupa por nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual. Y es por eso de que Él le aconseja a Salomón que nunca se aparte de andar en sus estatutos y que siempre guarde sus mandamientos. Y es lo que Él nos quiere recordar a nosotros también.
debemos de entregarle el templo de nuestra vida a Jehová de los ejércitos. Es lo que verdaderamente le llenará de honra a Él, que nuestras vidas estén conforme a su voluntad, que nuestras vidas reflejen su carácter, que con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar, nosotros podamos mostrarle al mundo a Cristo Jesús. Eso es lo más importante y lo más valioso. Recordemos entonces el darle lo mejor a nuestro Dios, nuestras mejores ofrendas, nuestros talentos, nuestros tesoros, con el fin de agradarlo a Él a través de un lugar agradable para adorarlo. Es importante, pero lo más importante siempre será entregarle nuestra vida totalmente a Él. Les invito a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por recordarnos la importancia de tener un lugar para adorarte, un lugar especial. Sabemos que te agrada, Señor, que como hijos tuyos nos congreguemos como hermanos para poder alabarte, para poder brindarte adoración, Señor. Y como seres humanos nos preocupamos por tener un lugar bonito, un lugar agradable, que sea digno de honra y gloria para tu nombre, Señor. Pero también sabemos que las paredes no son lo más importante para ti, sino las personas que llegan a esos templos. Ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos mantener el respeto, la reverencia hacia ti, el respeto hacia nuestros semejantes, a los que están a nuestro alrededor adorando, Señor. Que pueda haber unidad, que pueda haber, Señor, comunión en la adoración a ti. Y que nosotros, Señor, como hijos tuyos, también podamos adorarte con nuestras vidas, porque nuestra vida es el templo del Espíritu Santo. Y así como cuidamos los edificios, así como procuramos que los edificios, los templos, sean agradables, sean bonitos, Señor, para adorarte, que también nos preocupemos por el templo de nuestra vida, que podamos cuidarlo, que podamos protegerlo, que podamos dedicarlo totalmente a tu servicio. Te rogamos que en esta semana tu bendición sea con cada uno de nosotros, Padre, y que tus ángeles nos acompañen en cada actividad que emprendamos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado en su programa Reavivados por su Palabra. Les esperamos el día de mañana para que juntos continuemos estudiando las Sagradas Escrituras. Que el Señor les bendiga. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su Palabra.